Bueno, entonces el tema de hoy es lo que llamamos paralelismo de tareas. Ya al día de hoy hemos visto qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las primitivas básicas que vamos a usar para hacer paralelismo, que son dos, parallel y task. Y que prácticamente es como si fuera una, porque task parallel se puede implementar en función de task. Luego realmente es como si fuera una sola primitiva, que es hacer un hilo, y el hilo, o crear un hilo, y como se pueden crear muchos hilos, entonces se pueden crear muchas cosas en paralelo. Y esas cosas que quedan en paralelo la vamos a llamar paralelismo de tareas. Entonces vamos a ilustrar lo que significa eso. Primero con un ejemplo, como siempre hemos ilustrado casi todos nuestros ejemplos, con un algoritmo de ordenamiento. Y luego vamos a mostrar cómo se paralelizan las operaciones más importantes sobre datos. Y lo vamos a hacer como paralelismo de tareas. Y ya luego se acaba eso. Y eso es básicamente es ilustrar cómo hacemos paralelismo. Es usar el paralel y usar el task. No más. Entonces, el problema con el que vamos a ilustrar esto es un algoritmo de ordenamiento que es el merge sort, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a hacer en paralelo. Entonces, vamos a implementar una versión paralela de merge sort. ¿Recuerdan el merge sort? El merge sort era, cojo el arreglo y lo parto en dos. Ordeno una mitad, ordeno la otra, y luego de ordenarlas, las mezclo. Entonces, se llama merge por esa mezcla para ordenar. Pero como la primera parte ya está ordenada y la segunda parte ya está ordenada, esa mezcla es un algoritmo más o menos eficiente que va recorriendo los dos arreglos y cogiendo el que sigue hasta que lo ordena completamente. Ese es el arreglo, el merge sort. Les recuerdo de pronto con un dibujito en lo que consiste. ¿Cierto? Tengo el arreglo original, lo parto en dos, tin. Luego de partirlo en dos, entonces cojo el del lado izquierdo y lo ordeno, cojo el del lado izquierdo, este es el del lado derecho, lo cojo por otro lado, ordeno este con el mismo algoritmo. O sea, estoy tratando de explicar cómo funciona el merge sort. Entonces, al merge sort le entra un arreglo desordenado, yo cojo y lo parto en dos, y luego de partir una mitad en la otra mitad, a esta mitad le aplico el mismo algoritmo que estoy implementando, el mismo merge sort. Entonces, o sea que es un algoritmo recursivo. A esta otra mitad le aplico el mismo algoritmo, el merge sort. Y luego de aplicarle, entonces aquí me sale un arreglo ordenado con los datos que venían aquí. Aquí me sale un arreglo ordenado con los datos que venían ahí arriba. Y luego de tener los arreglos ordenados, cojo y los mezclo. Y eso me da el arreglo de salida. Ese es el merge sort. Entonces, obviamente, como es un algoritmo recursivo, tiene que tener un punto de parada. Y entonces, ¿cuál es el punto de parada? Pues si me entra un arreglo vacío, no hay nada que hacer. O si me entra un arreglo de un elemento, no hay nada que hacer, te devuelve un arreglo. Ya cuando me entra un arreglo de dos, lo parto en uno y uno y hago eso. O sea, si me entra un arreglo de 100, lo parto en dos de 50. Cada uno de 50 se ordena recursivamente. O sea, que internamente se va partido en dos de 25 y todo eso. Ese es el algoritmo merge sort, ¿cierto? Ya lo habíamos visto aquí alguna vez, ya lo habíamos implementado. Y entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer eso, pero en paralelo. Entonces, el método... bueno, entonces, en el dibujito que tenía aquí, la pregunta es, ya hemos hecho alguna vez el merge sort secuencial. Entonces, típicamente cuando uno trabaja en paralelo, partiendo la cosa en dos, no sé qué, lo que termina sucediendo es que uno termina mirando
para qué tamaños ya no vale la pena paralelizar, sino que vale la pena hacer el secuencial. Entonces, el algoritmo para cuando uno siente que ya paralelizó suficiente. Entonces, realmente no es cuando es de 0 o de tamaño 1, sino dice si es de tamaño, no sé, digamos 1000, ese tamaño 1000 lo encontré experimentalmente. Entonces digo, cuando es de 1000 o de menos, los ordeno secuencialmente, con el mismo algoritmo de merge sort. Y cuando no, entonces lo parto en dos y hago todo el paralelismo. Esa es la idea de los algoritmos de ordenamiento. Cuando uno parte la cosa en cosas, tiene como un umbral a partir del cual no vale la pena hacer paralelismo. Entonces, el método merge sort paralelo va a tomar un arreglo, un vector B y un nivel de profundidad del paralelismo. Ese nivel de profundidad que yo les digo es el que me dice cuándo debo parar, y finaliza devolviendo el vector ordenado, ¿cierto? El vector ordenado. Entonces yo recibo, este algoritmo va a recibir como la profundidad, o sea, más o menos lo que les puedo mostrar es, si uno sigue este algoritmo, entonces este paso de aquí a aquí vuelve y abre el arreglo en dos y todas esas cosas. Lo que llamamos profundidad es cuántas veces se produce eso. ¿Sí? Y cuando ya se han producido esas veces, pues ya no se producen más. Entonces, eso es lo que llaman aquí, eso es lo que llamamos aquí la máxima profundidad. ¿Cuántas veces voy a dejar que se haga partición? Y esto es cuántas veces la he hecho. Entonces el algoritmo lo que va a decir es, si la profundidad ya es la máxima profundidad, ya llame al secuencial. Si la profundidad no es la máxima profundidad, entonces vuelva y divide. Esa es la idea del algoritmo. Entonces el merge en paralelo, no lo vemos aquí. Aquí está en paralelo. Como siempre, les digo, les hago, ¿cómo se llama? Les hago caer en cuenta que vamos a utilizar este common, que es la que me trae la rutina paralel. Si, ese no viene por defecto con escala, tenemos que tenerlo. Yo los voy a hacer disponible. De hecho, está disponible en el primer taller, pero si alguien lo necesita antes, me lo pide, yo se lo mando. Que me sirve para generar ejemplos aleatorios, números aleatorios, para poder hacer pruebas con vectores grandes, y que es el Excel-Amitter, que es para poder medir los tiempos, ¿cierto? Bien, para que esas cosas funcionen, necesito decirle a mi máquina que tenga en cuenta dónde va a encontrar esas librerías de Scalameter y esas cosas. Entonces, eso lo hago en un build.sbt, que también se los voy a compartir con el primer taller para que lo tengan, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a correr estas cosas, lo primero que dice es, léase el SBT, el build.sbt. ¿Para qué? Para que cuando veas esas importaciones de estas cosas que estaban aquí, las pueda importar. Si no hago eso, él no va a saber dónde están y no las va a poder importar. Entonces, eso es lo primero. Y una vez ha hecho eso, entonces ya le puedo decir que se ponga en modo escala, que ahí ya se llama console, y entonces se pone en modo interpretador de escala. Y una vez se ponga en modo interpretador de escala, entonces ya puedo empezar a hacer estas importaciones. El escala útil random no hay necesidad de todo eso para hacerlo, pero el common y el escala meter, si no hago eso, no los va a encontrar. Bueno, el common creo que también lo tiene ahí. El escala meter es el que no va a encontrar. Ya lo logró, ya los importó. Entonces ahora vamos a ver ahora sí el algoritmo merge sort. Entonces el merge sort secuencial. Voy a hacer primero el secuencial porque lo quiero comparar con el paralelo. Entonces, ¿en qué consiste el merge sort secuencial? Recibo un vector, ¿sí? Y lo voy a volver ordenado. Entonces, ¿qué hago? Me averiguo el tamaño del vector, cojo la mitad y pregunto si bueno, si n era menor o igual que 1, o sea, era 0 o 1, entonces devuelve el mismo vector porque no hay nada que hacer. Y si no, entonces aplíquele el merge sort al primer pedazo, entonces cojo el vector b y saco el pedazo entre 0 y m, eso es slice, b.slice me devuelve un vector
con el primer pedacito. No es que me devuelva, o sea, hace un vector con el primer pedazo. O sea, estos son estructuras inmutables. Luego, no es que me esté cogiendo el vector y me coge el primer pedazo y me coge el segundo y si le hace algo al primero, le pasó a todo el vector. No, eso no sucede. El vector no le va a pasar nada, sino que me va a devolver un vector del mismo tamaño, ordenado, con los mismos valores. Entonces, hago un vector de la mitad, del tamaño de la mitad, con el primer pedazo. Hago un vector que va desde la mitad hasta el final con el segundo pedazo. Y a cada uno de esos vectores les hago el merge sort secuencial. ¿Sí? Y una vez le haya hecho eso, los mezclo. ¿Sí? Y el merge es este que está aquí arriba, que dice, dado un vector y dado otro vector, que están ordenados, porque lo bueno es que ya están ordenados, entonces los mezclo. ¿Cómo los mezclo? Me averiguo el tamaño del primero, averiguo el tamaño del segundo, bueno, y entonces, bueno, si uno es cero, si el primero es cero, pues da el segundo vector, porque si no hay nada en el primero, entonces da el segundo. Si no hay nada en el segundo, pues da el primero. Pero si no, entonces comparo los primeros de cada vector, el 0 del vector 1 con el 0 del vector 2. Si es menor el primero, entonces, ¿quién es el menor de toda la solución? El primero de la izquierda. Entonces, el menor va a ser ese, y se lo meto de primerito a qué? Al resultado de mezclar lo que falta del vector 1, o sea, de 1 hasta n1, con el vector 2, al que no le he sacado nada. Para vectores, para vectores. O sea, ese es como es el de, me permite insertar un elemento en un vector de primero. Y el 2 puntos más me permite insertarlo de último. ¿Sí? Entonces, como estoy trabajando con vectores, sí puedo usar ese tipo de operadores, que los vimos para vectores. Bien, ahora, si el que es menor es el B2, entonces el que debe ir de primero es el B2, de 0. Y a ese, que va de primero, lo mezclamos, lo pongo de primero ¿en dónde? En mezclar todo B1, porque no he cogido ninguno de B1, con el pedazo de B2 que falta, que va de 1 hasta N2. ¿Listo? Y ese es mezclar. O sea, fíjense que mezclar lo único que hace es comparar, mezclar, eh, mezclarlo, para mezclar estos dos, lo único que hace es comparar el primero compara el primerito de aquí con el primerito de aquí. Y dependiendo de cuál sea menor entre estos dos, los compara. Y dependiendo de cuál sea menor, el primerito que sale aquí abajo es el menor de ellos dos. Y el resto de la mezcla es entre los que faltan del lado que se cogió y todo el resto. O los que faltan de este lado y todo el resto. ¿Listo? Lo bueno es que como están ordenados, yo no tengo que estar buscando cuál va en su lugar. Yo sé que es el siguiente. El siguiente es uno de esos dos. El siguiente es uno de los dos primeros. El siguiente es uno de los dos primeros que quedan. Y lo lleno. ¿Listo? Bien. Ese es el merge sort secuencial. Entonces, vamos a implementar, a correrlo. Y pues ver que funciona bien y todo eso. Pero es secuencial, ¿cierto? No hemos usado nada paralelo. Es secuencial. Y entonces vamos a, para eso es el random, para poder crear un vector. Solo para ilustrarlo, no, para ilustrarlo voy a crearlo con un vector de 10. No lo van a poder ver. Entonces ahí tengo un vector de 10 elementos al azar entre 1 y 1000. Ese es el vector que sacó esa cosa, ¿cierto? Y si ahora yo le digo que ordene ese vector, se llama V, pues él me entrega el vector ordenado usando merge sort. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el caso base de ese merge sort? El caso base es el vector mide 1 o mide 0. Mide 1, mide 0, no hago nada, y si mide algo lo parto. Bien. Ahora vamos a hacer el paralelo.
¿Por qué es fácil paralelizar? Porque yo podría en paralelo hacer este con este. Y luego de que estén hechos en paralelo, los mezclo, pero los hago en paralelo. Eso es lo que vamos a paralelizar. Luego, miren que el merge sort paralelo, más allá de las otras cosas que les voy a mostrar, lo que va a hacer es, cuando haya que paralelizar, dice, calcule el paralelo del primer pedazo con el paralelo del segundo pedazo, en paralelo del segundo pedazo, calcule esos dos en paralelo. ¿Cierto? Y guárdelos en B1 y B2. Y una vez los tenga, mézclelos y devuelva la mezcla. O sea, ¿en dónde paralelizamos? Al partir, ¿cierto? Al mezclar no estamos paralelizando. El mesh no es paralelo. El que es paralelo es el partirlos. Entonces, esta es la tarea que estamos paralelizando. Ahora, habíamos podido hacer un muy parecido al de arriba diciendo paro en n igual 1, no sé qué, pero entonces les dije, la idea cuando uno paraleliza partiendo no es parar exactamente en el que paraba el secuencial, sino de pronto parar antes y invocar al secuencial antes. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar, este algoritmo tiene otros parámetros, tiene que es la profundidad máxima a la que vamos a ir en ese caso y la profundidad que llevamos. Entonces, lo que hace es, si la profundidad que llevamos es mayor que la máxima, entonces, o sea, si el número de, si el árbol que se está creando allá de llamados ya es suficientemente hondo, entonces paro y llamo al mersor secuencial. ¿Cierto? Entonces, y si no es suficientemente hondo es que sea mayor que más profundidad, entonces yo llego y digo, bueno, entonces coja el vector la mitad y lance este paralelo con una profundidad, diciendo que la profundidad ahora es uno más, porque acaba de ser una partición más. El max prof nunca cambia porque el máximo de profundidad siempre va a ser el mismo. Lo que va cambiando es en qué altura voy, y cuando ya voy en la profundidad que deseo, ahí ya llamo al secuencial. ¿Listo? Entonces, eso lo que dice es, llamo al secuencial en este caso, y si no, paralelizo. Pero grosso modo el algoritmo es exactamente el mismo, ¿sí o no? Entonces, este es el mersor paralelo. No sé si tienen alguna pregunta ahí, o está claro cómo se paralelizó. Entonces, ahora vamos a coger ese mismo vector que creamos, vamos a probarlo con vamos a probar este mersor paralelo con ese mismo vector. Tiene que dar lo mismo, ¿cierto? No, el mersor paralelo necesita unos datos, pero el vector que creamos era de 10, ¿cierto? Entonces allí, si yo le digo que la profundidad es, no sé, si le digo que la máxima profundidad es 5, entonces el de 10 lo parte en 5, el de 5 en 2, no alcanza, ni siquiera alcanza esa profundidad. ¿Cierto? Luego, lo que va a hacer es llamar siempre al paralelo. Entonces, para este caso voy a poner que la profundidad sea 2, que la máxima profundidad sea 2, y obviamente cuando uno empieza, cuando uno lo llama por primera vez, su profundidad es 0, no ha hecho ningún llamado. Ahora sí debe funcionar. ¡Pum! Y lo ordeno. ¿Cierto? En paralelo, partió en 2 de 5, partió en 2 de 2, y ahí paró de partir y llamó al secuencial, porque la profundidad era 2, la máxima. Bien, eso para mostrarles que funciona. Ahora vamos a probarlo con ejemplos grandes, porque con ejemplos grandes es que uno debe darse cuenta de... Vamos a probarlo primero, vamos a hacer un vector. Es que no tengo que estar haciendo esto. Vamos a hacer un vector de tamaño más grandecito, un vector de tamaño 100. Y vamos a ordenarlo con el secuencial. Ya estuvo, y vamos a ordenarlo con el paralelo. Otra vez la misma cosa. Tengo que decir la profundidad. Entonces, ya de 100, 50, 25, 12, uno podría poner profundidades más grandes, puede decir la máxima profundidad sea 5 o 4 y empieza en 0. O sea, eso es algo que uno va a tener que determinar experimentalmente cómo le sale mejor. Pero lo importante es que el resultado pues tiene que ser el mismo. Por lo menos los últimos son igualiticos, ¿sí? O sea, está ordenado, es el mismo. Pero ¿para qué es que paralizamos? Para ganar tiempo. Entonces ahora queremos medir tiempo, ¿cierto?
Vamos a empezar a medir tiempos. Para medir tiempos, entonces usamos nuestro escalímetro. Y entonces vamos a medir el tiempo que se demora el secuencial y lo vamos a guardar en esa variable que se llama sec. Pum, y vamos a medir, bueno, para garantizarnos, yo voy a hacer varias veces como para sentir que ese sí es un valor, yo creo que está como bien ese valor, pero 15, eso, de hecho que es el mejor que nos ha salido. Y ahora voy a hacer el paralelo. Solo que aquí lo estoy llamando con profundidad 6, bueno, no importa. Con profundidad 6. Bueno, peor. Bueno, digamos es el mejor que ha salido. Y entonces, si yo quiero compararlos, lo que tengo que hacer es mirar cuánto dio el secuencial, cuánto dio el paralelo y cuánto da la aceleración. La aceleración es el secuencial sobre el paralelo. Lo que pasa es que Scalameter no devuelve un valor, uno aquí le parece que devolvió esto, pero esto realmente es una estructura que para saber su valor, tengo que decirle sec.value y par.value. Entonces, por eso hago eso ahí. Y entonces la aceleración terminó siendo 0.36. O sea, concluyan, ¿aceleró o no aceleró? Se aceleró, ¿no? Desaceleró, exactamente. Desaceleró porque si estoy poniendo el secuencial dividido del paralelo, si da menos de 1 es porque el secuencial es porque el paralelo es más alto que el secuencial. O sea, se demoró más en el paralelo. Pero puede muy probablemente ser por culpa de que ese de 100 es muy chiquito. Entonces no vale la pena hacer paralelo en 100. Vamos a hacer uno más grandecito. Vamos a hacer uno más grandecito. Vamos a hacer uno de 1000. Tamaño 1000. Un vector de tamaño 1000. Vamos a hacerle su... Vamos a medirlo con el secuencial. Me gusta hacerlo varias veces para saber que el número que está dando, por ejemplo, ese es un número atípico. Ese es más o menos un número típico. Y vamos a hacerlo con el paralelo. De nuevo, 1000. Si le dejo 6, bueno, vamos a mirar ahorita, voy a dejarle 6. Entonces, que habría 1000 a 500, a 250, a 125, a 75, pero ya digamos los de 50 en adelante los ordena con el secuencial. Solo tiene profundidad 6. Voy a hacerlo varias veces. Esa fue la mejor también. Hagamos entonces este cociente. Aceleración 1.29. O sea que ahora sí hubo aceleración, o sea que así fue más rápido, de hecho lo vimos, 1.49 contra 1.70 y pico que daba el otro. Luego ya estamos siendo más rápidos, ¿cierto? Pero parece que ya vale la pena la paralelizada. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar, Cristian? Profe, y ese umbral de paralelización depende del algoritmo. O sea, usted dijo que lo averiguó experimentalmente, pero Sí, de hecho ahorita estoy poniendo yo el 6, lo estoy poniendo así al ojo. Pero bueno, uno podría hacer experimentaciones, decir, bueno, pero le dije que el umbral era 6, pero de pronto si le pongo una profundidad más grande, 8. Entonces, además, también puede depender del tamaño del arreglo que me está entrando. Si me entra un arreglo de 1000 y yo le digo 8, pues probablemente ya van a ser muy chiquitos los de abajo, porque 2 a la 8 da 1020, 2 a la 8 da, no, da 256. Si yo le dijera 10, daría 1024. O sea, como que no vale la pena que sea mucho. Tiene que ser un número que 2 a la profundidad no vaya a dar el tamaño del disco, pues no quiere decir que se vaya hasta chiquititico. ¿Sí? Entonces es un número que hay que averiguar experimentalmente. Averiguamos con 8. Yo como parecí, bueno, ahí se fue más, pero... Uy. Uy. Bueno.
Una cosa bien variable, ¿sí o no? Eh, entonces, Cristian, es como experimental, como jugando con eso que uno dice, bueno, como que mi buen umbral es el siguiente. No, no tengo una manera teórica de armar eso. Vamos a hacerlo con un vector más grandecito. Un vector más grandecito es un vector de 10.000 elementos. ¿Sí? Y pongamos, para que no haya tanto número repetido, porque aquí hay muchos números, si todos son números entre 1 y 1000, entre 0 y 1000, y son 10.000, pues va a haber un poco repetidos. Pongámosle que tienen números entre 0 y 100.000, como para que no haya tanto repetido. Ya generó el vector. Y ahora hagamos el secuencial. El secuencial. Fin. Hagámoslo otras veces. El 20 es como, este es como un número bien. Y hagamos el paralelo. Pero el paralelo, de nuevo, cuando hagamos el paralelo, nos toca decidir qué profundidad le ponemos. Es como, sí, ¿cuántas veces se parte hacia abajo? O sea, la profundidad es cuántas veces terminó partiendo. Cuando llega a profundidad máxima se invoca el secuencial. O sea, ya no se parte más. Ese es 8. Habíamos dicho ahorita que 2 a la 8 daba como 256. O sea, más bien, no, más bien, es al revés. Entonces, si empiezo con, ¿era de cuánto? ¿De 100.000? ¿De cuántos era el vector? El vector que generamos es de 10.000. Entonces, de 10.000, si yo actúo hacia 8, quiere decir que serían de 10.000, de 5.000 la primera, de 2.500, de 1.250, de 625, de 312, la quinta, de 155, 56, la sexta, de 78, la séptima, y de 39, la octava. Quiere decir que cuando los vectores sean de tamaño 39 o menos, él ya llamará al secuencial. ¿Sí? Dejémoslo ahí a ver qué da eso. 8, ahí está con el 8. ¿Sí? ¿Qué tal la diferencia? Vamos a hacerla explícita escribiendo la aceleración. Dio 2.86. ¿Sí? Y hagamos la última con uno más grandecito. Solamente quiero que sientan que realmente la paralelización tiene mucho sentido cuando los datos son grandes. Cuando los datos son poquitos, la gestión que tiene que hacer el compilador y todo eso de la paralelización se come el tiempo que se pueda ganar haciéndolo. Entonces es mejor hacerlo secuencial. Pero cuando los datos son muchos, la paralelización normalmente ahorra tiempo, acelera. O sea que vale la pena. Hagámoslo por un último ejemplo con, ahí había 10.000, hagámoslo con 100.000 o con 1.000.000, con 1.000.000 de datos, para que vea que o sea, no se asusten. Los datos hoy en día en el mundo son inmensos, inmensamente grandes. Luego, nuestro software tiene que ser capaz de manejar números así de grandes o más grandes porque la vida está llena de todo lo que es la IA, esa punta de montón, pero billones, recontra 1.000 millones de datos. Entonces, a uno me parece que 1.000.000 es mucho, pero 1.000.000 es nada en el mundo real. Ahí está el vector de 1.000.000. Vamos a hacer el secuencial primero. Secuencial. Ah, ya no me alcanzó mi... ¿Qué pasó? Fue muy grande para la memoria que yo tengo. Dime. No, sí, que como que desbordamiento. Yo creo que hubo un desbordamiento. Hagamos uno más chiquito, pues, no lo hagamos de 1.000.000. Hagámosle de 100.000.
No, no alcanzó. Oiga, pero la hemos hecho de 10.000, entonces hagámoslo de 20.000, pues. Bueno, con 20.000 pudo. Y hagamos el paralelo. Y sigamos con la profundidad de 8, pero acuérdense que entre más grande, más profundidad voy a poner. Porque dice que para más arriba. Pero de pronto parar arriba no es tan malo. 14. Está como por ahí. Uf. Por ahí. En todo caso, digamos que la aceleración va dando positiva a 3. Ahora, eso tiene un límite, lo dijimos con la ley de Amdahl. O sea, por más que usted quiera acelerar, eso no va a acelerar más que una constante y en algún momento no acelera más. En algún momento de pronto ya empieza otra vez a bajar porque la gestión del paralelismo hace que eso baje. O sea, eso no es infinito que va a subir. No es que entre más paralelismo me ponga más, no, hay un momento en que eso experimentalmente se va a dar cuenta que eso empieza a desbordar, a no ser viable o a no ser útil, digamos. Ejemplo, listo de paralelismo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a parar ahí. Este es el primer ejemplo como para mostrarles que el paralelismo funciona. Acelera.